perdón. Con su permiso, compañera presidenta, compañeros diputados, a quienes permanecemos en este recinto, con mucha atención he escuchado a quienes me antecedieron en la palabra y me parece que no puedo dejar pasar algunas afirmaciones que se han hecho. Primero, decir con mucha claridad que no se puede reconstruir en 100 días lo que se dedicaron a tirar y a destruir durante los últimos 40 años. Y quienes me antecedieron en la palabra han pretendido venir a plantear aquí temas como si de pronto se olvidara todo lo que ha sucedido con los gobiernos anteriores, y me estoy refiriendo a los gobiernos federales y a los gobiernos estatales y en muchos casos también a los gobiernos municipales. Desde luego, también me quiero referir a quienes se han referido al hartazgo. Es cierto, también recogimos el pasado 1 de julio la consecuencia del hartazgo, el hartazgo de la fantochería, del derroche, del abuso de poder, de la corrupción y de la impunidad rampante de la que hicieron gala muchos de los gobiernos anteriores. Ese hartazgo fue el que la sociedad mexicana consideró para plantear un cambio de régimen. Y en ese cambio de régimen, hoy sin duda estamos inscritos. Quiero tener y subrayar que el próximo 2 de junio se realizará una jornada electoral en estados que aquí ya se refirieron: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y desde luego el proceso extraordinario en el estado de Puebla. Diputado, un momentito, por favor. ¿Con qué objeto, diputada Laura Rojas? Quisiera preguntarle al orador si me acepta una pregunta. Diputado Arechiga, ¿acepta la pregunta? Adelante, diputada. Adelante, tiene usted el uso de la palabra, diputada. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Yo solamente le quiero preguntar cuándo, o sea, a partir de qué fecha van a empezar a asumir su responsabilidad. Ha dicho que 100 días no es suficiente para poder arreglar las cosas que desde el punto de vista de Morena se hicieron mal en el país durante los anteriores sexenios. Yo le quiero preguntar a partir de cuándo van a empezar a asumir que el gobierno en curso ya es responsabilidad de ustedes, y a partir de cuándo sí van a empezar a asumir las consecuencias de gobernar este país. Gracias. Con mucho gusto, diputada. Sin duda, y trato de contestar su pregunta, sin duda quiero decirle que quienes asumimos responsabilidad a partir del 1 de septiembre pasado, los diputados de Morena, de Encuentro Social y del PT, desde luego la asumimos y hemos promovido desde entonces la transformación del andamiaje que este país requiere para transformar la realidad que viven los mexicanos. El Ejecutivo Federal, a partir del 1 de diciembre, lo realiza cotidianamente con el ejemplo, ese ejemplo que hoy recogen la mayoría de los mexicanos con su aprobación, y con la resistencia de muchos de ustedes. A pesar de su resistencia, esta transformación está en marcha y nadie puede negarla. En Baja California se votará por gobernador, hasta aquí la respuesta. Adelante. En Baja California se votará por gobernador 25 diputados, además se renovarán los 5 ayuntamientos del estado. En Durango se elegirán los 39 ayuntamientos. En Quintana Roo los comicios serán para votar por 25 diputados locales. En Tamaulipas el proceso de elección renovará 36 diputaciones locales. En tanto que en Puebla se realizará proceso electoral extraordinario para elegir nuevo gobernador, en razón de la tragedia que le costó la vida a la exgobernadora Marta Erika Alonso y al senador Rafael Moreno Valle y a 3 personas más el pasado 24 de diciembre. En Puebla, esta elección deberá significar una oportunidad
para la reconciliación y para consolidar un proyecto incluyente de desarrollo para el Estado. Para Morena, estos comicios tienen una particular relevancia. Primero, porque son los primeros que habrán de realizarse en el contexto de este nuevo régimen. Nos corresponde a todos, autoridades electorales, actores políticos, medios de comunicación, partidos políticos y ciudadanos, garantizar elecciones libres y democráticas que aseguren el respeto a la voluntad popular, así como la paz y la tranquilidad en las entidades federativas. Estas elecciones deben fortalecer el Estado de Derecho y consolidar la confianza en las autoridades y representantes electos, a partir de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad, que debemos cuidar escrupulosamente que se observen en las próximas elecciones. Solo de esta forma lograremos consolidar las libertades de las y los mexicanos, su libertad de pensamiento, de expresión, de prensa, de libre tránsito, de credo y fundamentalmente su derecho a disentir. En estas elecciones, Morena demostrará una vez más su vocación democrática, porque estamos convencidos de que la vía para resolver los problemas es el diálogo, la tolerancia, el respeto a la ley y, desde luego, la democracia. Segundo, porque demostraremos que se pueden hacer elecciones libres, auténticas y transparentes, sin la intromisión ilegal del gobierno federal para promocionar un partido político o un candidato. Nunca más un fraude electoral promovido desde el gobierno. Nunca más la alteración de la voluntad popular. Nunca más el desvío de recursos públicos. Nunca más la utilización de programas sociales para promover partidos o candidatos. En días pasados, el presidente de México llamó a la población a realizar elecciones limpias, libres y transparentes, y advirtió que el fraude electoral es ya delito grave. Es decir, en las próximas elecciones, quien cometa un delito electoral irá a la cárcel sin derecho a fianza. En el grupo parlamentario de Morena hacemos nuestra la postura del presidente de la República: nada de compra de votos, nada de fraude electoral. Con profunda convicción, convocamos a las y los ciudadanos a denunciar cualquier intento de presión o compra de voto, provenga de donde provenga, sin importar filias partidistas, jerarquías o parentescos. La impunidad ya se acabó. Quien cometa un delito electoral irá a la cárcel. Para eso aprobamos en esta Cámara la reforma constitucional que castiga como delito grave el delito electoral. Desde esta tribuna convocamos a las y a los ciudadanos para que el próximo 2 de junio ejerzan su voto en libertad, de manera informada y consciente. En el grupo parlamentario de Morena entendemos el mandato de los mexicanos. Nos dieron en las urnas el pasado 1 de julio. Nos ordenaron un cambio de régimen que garantice una sociedad más justa, más equitativa, con oportunidades para todos y, desde luego, con elecciones libres y auténticamente democráticas. El mandato es dar respuestas y soluciones a los problemas de la sociedad, respuestas que esperaron por décadas y recién empiezan a materializarse. Según distintas casas encuestadoras, nuestro presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llega a sus 100 días de gobierno con un nivel de aprobación que ronda el 80%. De la mano de estas mediciones, en Morena sabemos que la ciudadanía exige un cambio y una nueva manera
de ejercer el servicio público. Como decía Juárez, con sujeción a la ley, consagrados al trabajo y sin disponer a voluntad de las rentas públicas, servidores públicos honestos, dispuestos a vivir en la honrada medianía que el servicio público oferta. En el grupo parlamentario de Morena entendemos que la violencia, inseguridad, desigualdad y pobreza son los problemas que más preocupan a las y los mexicanos, todos con un eje en común: impunidad y corrupción. Estos son los verdaderos retos de la Cuarta Transformación. Debemos plantearnos un nuevo escenario nacional donde la cultura de la legalidad prevalezca en beneficio de la armonía, la paz social y la seguridad que garantice la vida, el patrimonio y las libertades de las y los mexicanos. Un escenario donde la brecha de la desigualdad se angoste para dar paso a la justicia social. Por ello, la exigencia de todas y todos los mexicanos son elecciones libres, auténticas y transparentes y, por supuesto, democráticas. Y este es precisamente el compromiso del grupo parlamentario de Morena. No más fraude electoral, no más compra de votos. Es cuanto, Presidenta. Gracias.